es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común. Esta tarde de sábado tengo a Marcel Garnier. Marcel. Hola. Muy feliz de tenerte. Colega Gracias. Periodista. Así es. Colega abogado, hay que decir. Y un venezolano muy ilustre. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Muchas y sobre todo en gracias. estas épocas. Estamos a ver, los mexicanos, qué está pasando en la casa de nuestros primos. Y no nada más qué está pasando, sino cómo llegaron a lo que está pasando. Es que voy a abusar de tu biografía para que nos cuentes, Marcel. De abogado a periodista, ¿cuándo ocurrió ese milagro afortunado para tu audiencia y para nosotros? Yo había hecho periodismo de niño. O sea, en el colegio tenía una revista y después en la universidad tenía una revista y colaboraba con un periódico universitario. Y me dejé de eso en el año 69. Radio Caracas me pide que le ayude a instalar un sistema de computación. Yo tenía cierta experiencia en eso, había estudiado, en mi posgrado había estudiado mucho el tema de la computación. Y así me vinculé a Radio Caracas. Después me tocó hacer un estudio sobre la situación general de la empresa, que llevó a mi contratación por 2 años, y después me quedé. En un momento determinado, por allá por el año 76, los productores del principal programa de opinión del canal se van y nos quedamos sin programa de opinión. Entonces me pidieron que por qué no lo hacía yo. Estás hablando de años convulsos en Sí. América Latina, con muchas crisis económicas, con una redefinición, al mismo tiempo con una gran expectativa de democracia. América Latina está cambiando de piel. Te pido que en ese momento que empieces a hacer periodismo nos cuentes qué papel juega la libertad de expresión y qué papel juega la política. Bueno, la libertad de expresión para mí es la más importante de las libertades. O sea, si nosotros no somos capaces o no tenemos Pero la más que la libertad de posibilidad, tránsito, más que la libertad de más. empresa. O sea, si nosotros no podemos decir lo que estamos pensando, no somos ciudadanos, no somos gente. Fíjate, el gran error que yo veo de Chávez y Maduro es que ellos no han podido oír la voz de la gente. Como fueron silenciando la expresión, bien porque Chávez insultaba mucho a los periodistas y a los editores y los descalificaba en espacios que eran cada vez más grandes, porque él fue copando todo el espacio informativo. Los años 90 son años donde el chavismo, digamos, tiene varias apariciones hasta que finalmente se hace del poder. Sí. ¿Qué pasa con los medios? ¿Qué pasa con los periodistas como tú mientras Chávez asciende a la presidencia? Mira, el país estaba muy dividido. El petróleo había tenido varios altibajos. Eso fue contribuyendo al deterioro de los partidos políticos. Los partidos políticos no se renovaron, se fueron quedando, le fueron cerrando cada vez más las puertas a la juventud. Cuadros jóvenes, nuevos liderazgos no surgieron. No surgieron. Hay un vacío entre mi generación y la generación del presidente Juan Guaidó. Hay un vacío. Yo le debo llevar a él como 40 años. Nadie en medio. Muy pocos, muy pocos. Y los pocos que hay surgieron después de que Chávez llega al poder. En 2002 ocurre un golpe de Estado. A la cadena de televisión donde tú estás trabajando, a ti mismo te señalan después por
haber apoyado ese golpe de Estado. Mira, ¿Cómo encajas tú esta acusación que luego estigmatizaría tu medio de trabajo y tu propia carrera? sí, el, Chávez en eso, por nombre y apellido, él señaló a otros que me imagino que los hizo pensar y cambiaron su política. Mi relación con Chávez siempre fue muy complicada porque yo ¿Lo condené, entrevistaste? sí, ¿Cómo era entrevistar a Chávez en esos años? era muy, bueno, yo lo entrevisté de candidato, después él de presidente nunca quiso. Fue una entrevista muy difícil. Chávez, primero, era muy mentiroso y las mentiras se le agarraban fácilmente. Y cuando le señalabas mentiras, Se reía porque también era muy simpático, era gracioso, entonces se reía y le quitaba importancia y cambiaba el tema. ¿puedes contarnos alguna mentira que te haya marcado? Bueno, era tan mentiroso. Bueno, él se decía demócrata, por ejemplo. Él no asumía la responsabilidad que tenía en la muerte de centenares de personas que participaron en los golpes que él promovió. Él se presentaba como el gran líder del movimiento militar cuando él había sido el único de los 4 comandantes golpistas que había fracasado. Pero tenía esa capacidad, era simpático, era entretenido. ¿Esa tensión contigo se provocó a partir de las entrevistas o más Sí. bien de tu papel como directivo de la... No, yo creo que de la condena nuestra al golpe del 4 de febrero, de la condena nuestra al golpe del 27 de noviembre y de la entrevista, indudablemente. Ahora, la enemistad es tal que cuando había que renovar la concesión... Ese es un ejemplo de las mentiras y del poder que ellos Te hago la tenían. pregunta. En México, la ley hace que el Estado entrega concesiones para Sí. utilizar el espacio radioeléctrico. Correcto. ¿En Venezuela era igual en ese Era entonces? igual. ¿Y a ustedes no les renuevan la concesión? No, esa es la gran mentira de Chávez y la demostración del poder comunicacional que tenían, porque incluso académicos muy reputados repiten eso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que conoció el caso, porque en Venezuela ninguno de los procedimientos pudo avanzar porque Chávez lo frenó todos, lo cual nos obligó a ir a la Corte. La Corte dijo muy claramente que era un caso típico de abuso de poder y desviación de poder. Es decir, no era necesario ratificar la concesión para las ondas No, hercianas de Radio Caracas no, y de la cadena de no. televisión. Es como lo que acaba de pasar con Radio Caracas Radio. A Radio Caracas Radio le correspondía pedir una renovación. Esa renovación se produce prácticamente en forma automática. O sea, la única razón para no renovar la concesión es que la emisora haya cometido violaciones graves. ¿Los acusaron a ustedes de haber No, cometido alguna violación grave? nunca. Pero a ver, públicamente lo señalaron de haber sido golpistas. Sí, pero cuando yo lo confronté, no lo repitió. No había evidencia, no hay prueba, ¿no? No hay, es que no hay, no puede haberla. Golpe tiene que ser militar. Sí, no es Y mediático. ni siquiera el golpe militar lo pudieron probar. Porque es que todo eso que ellos llamaron el golpe y de una manera muy exitosa transmitieron esa idea, porque tienen un gran poder comunicacional, viene de la renuncia de Chávez. Ahora, ciertamente ese golpe, como dice el refrán, golpe que no mata robustece. Sí. Ese golpe le dio un inmenso poder, una inmensa legitimidad hacia No. 2003-2004. Sí, no. Lo que le dio legitimidad y fuerza fue el incremento descomunal de los precios del petróleo a partir del año 2004. O sea, había recursos para Sí. repartir sin problema. De hecho, Chávez entre el 2002 y el 2004 es muy débil. Ahí es donde se pone de manifiesto el poder militar y el poder cubano. O sea, después del golpe, Chávez se da cuenta de que él no tiene defensas. Fidel Castro, de una manera muy inteligente y muy hábil, lo convence de que él le puede dar la seguridad y la inteligencia militar y política para evitar un golpe. Y los militares exigen, a cambio del apoyo, cada vez más prerrogativas. Entonces, entre el 2002 y el 2004, Chávez es un
presidente muy débil. Lo mides por sondeos entre la población. Sí. O sea, la popularidad de Chávez, ¿en cuánto andaba ante 2002? Menos de 20. Menos de 20. Menos de 20. Y después de 2004 se destapa. Se destapa después de lo que de un referéndum que hay, que esto sería motivo de una conversación larga. Pero para que te hagas una idea de la popularidad de Chávez, en el año 2002 había 4 líderes políticos que tenían mejores números que Chávez. 4. De oposición todos. El gobierno iba muy mal. Y por eso las manifestaciones. O sea, en Caracas había manifestaciones de más de 1 millón de personas. Los medios de comunicación en ese momento pierden legitimidad, ganan legitimidad, el aprecio por la libertad de expresión, el aprecio por profesionales como tú. Es complejo. Los medios de comunicación jugaron un papel complejo en estos momentos, primero de falta de legitimidad, 2002-2004, y después pues una abundancia de recursos que le permitió a Hugo Chávez tener una enorme fuerza. Los problemas empiezan antes. A medida que los partidos políticos van rechazando los nuevos liderazgos y van reafirmando a sus viejos líderes, se va produciendo un desencanto creciente de la gente con los políticos. O sea, no había liderazgos frescos y nuevos que le plantaran cara y oposición a Hugo Chávez. Seguían siendo los mismos líderes del pasado. Lo mismo. Y el único que surge, que es el candidato que se enfrenta a Chávez en el 98, solamente obtiene el apoyo de los partidos políticos en el último minuto, de una manera ya... ¿Qué es quién? Enrique Salas Romer, que había sido gobernador del estado Carabobo, muy exitoso, y que había hecho una muy buena campaña. Pero los partidos políticos se encargan de dinamitar esa campaña. Déjame decirlo así. La mezquindad de los partidos de oposición explican el éxito de Chávez. Sí. Tal cual. Sí. Bueno, es una de las explicaciones. No hay vocería de la oposición. No hay vocería de la oposición. Entonces empiezan, después del año 2000, empiezan a surgir unos jóvenes que crean, hoy en día son protagonistas importantes. Julio Borges, Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado. Pero eso surge a partir del 2000, después de la debacle de Acción Democrática y COPEI. Regreso a una parte que dejamos pendiente en el segmento anterior. Les quitan la concesión Eso a fue ustedes en el 2007. Y ustedes se quedan sin poder transmitir por, digamos, como utilizando el aire, utilizando el espacio público. Se tienen que quedar en televisión restringida, se quedan en televisión satelital, supongo que en internet, pero eso les quita fuerza, te quita vocería. Pero sí, nos quita muchísima, pero recuperamos muy rápidamente. Cuando eso ocurre, la penetración de cable y satélite en Venezuela era del 15%. En 2 años había subido a más del 70%. O sea, la gente con tal de estar informada está dispuesta a pagar. Estaba dispuesta a pagar y nosotros pasamos a ser el número 1 indiscutible en televisión por cable y satélite. ¿Acompañan ustedes a las oposiciones en ese momento? ¿Les dan voz, los entrevistan? Sí. ¿Había posibilidades de hacer que estos nuevos líderes emergieran? Todo el que tuviera algo que decir tenía acceso a nuestros programas de información y a nuestros programas de opinión, todos. Y desde el gobierno, ¿hay embate con respecto a lo que están haciendo? El gobierno rechazaba todas las invitaciones. Los problemas serios empiezan muy temprano. En el año 2000, un periodista denuncia que se está creando un cartel de drogas, que él lo llama el cartel de los soles, porque son lo que llevan los militares en las carreteras, los generales. Que ligas entre narcotráfico y milicia. Y generales. A ese periodista lo asesinan y nadie se da cuenta de lo que ha pasado. Otro periodista de provincia también, ese se llamaba Mauro Marcano. Otro periodista que se llamaba Edgar Rengifo, también de provincia, toma el caso. Y a los pocos días de denunciarlo, se presenta en un bautizo que había en su casa, preguntan por él y a quemarropa le meten 4 tiros y lo matan. Esos casos nosotros empezamos a investigarlos. ¿Era creíble que los militares estuvieran a la cabeza de un cártel de narcotráfico entonces? Al principio era increíble. ¿Cuándo te convenciste de que eso era cierto? Cuando empezamos las investigaciones de la muerte de Marcano y de Rengifo y veíamos todas las puertas cerradas y había tenido una experiencia
En Venezuela se había creado una ONG muy importante para ayudar a los niños que tenían problemas con drogas a salir de las drogas y para crear conciencia de los problemas que traen las drogas. Ahí participábamos, yo participaba muy activamente. En un momento determinado, en la oficina contra las drogas, nombran a un coronel. Y lo primero que hace el coronel, o sea, yo no sé si lo primero, pero una de las cosas que hace el coronel es exigirme la renuncia De esta organización. de esta organización. Yo le pregunto, ¿por qué si nosotros somos de los principales contribuyentes de esta organización, por qué no podemos trabajar juntos? Ahí empiezo yo a investigar más al personaje. ¿Tú asumirías que Chávez sabía Claro que de sí. esta vinculación? Claro que sí, me lo han dicho dos generales y lo van a decir públicamente ahora. Estamos en un momento muy complicado para Venezuela. El golpe reciente político, de efecto, que provoca el rescate de Leopoldo López. Es decir, sí que lo que hace Guaidó desde afuera se antoja un golpe muy importante. Hay quien lo está demeritando porque dice, bueno, es que esperaba que ahí en ese momento se cayera Maduro. Yo no sé si realmente Guaidó esperaba que se cayera Maduro por este golpe, pero nos da una fotografía de dónde estamos. Hay parte del ejército que apoya el rescate de Leopoldo López, un líder de oposición tan importante está guarecido hoy en la embajada española. Guaidó va ganando legitimidad dentro de Venezuela. Hay otros que dicen, pues sí, pero eso se va a quedar como está si los estadounidenses no invaden, si no hay una presencia militar exterior. En fin, me gustaría que en una nuez nos dijeras dónde ves la llave que podría abrir la puerta que hoy parece atrancada. Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno, Cuba, y el otro, los militares. De Cuba pareciera que lo que está buscando es su supervivencia. Si los Estados Unidos y el nuevo liderazgo venezolano son capaces de ofrecerle una fórmula que les permita sobrevivir, me imagino que a cambio también de que abran su sociedad y tengan elecciones libres. Es una puerta de salida a los cubanos. Eso es muy importante. Nos queda el problema Si de tuviese los un gobierno militares. cubano relajando el apoyo a Maduro, Sí. si le dan salida. Sacando sus manos de Venezuela, sí. Pero ellos van a pedir algo a cambio de eso. Después tenemos el problema militar. El problema militar tiene un componente muy grave, que es que tradicionalmente en Venezuela los militares no han querido someterse a la ley, al poder civil, a la constitución, al Estado, sino que ellos pretenden ser un poder autónomo, independiente. Y Chávez les da eso con la reforma muy temprano en su gobierno, ya en el primer año de gobierno, él reforma la Constitución. Y una de las reformas más importantes, y fue muy criticada en su momento, pero pasó, es que él se reservó los ascensos militares. Entonces, todo el que quería ascender a coronel o a general tenía que dependía de Chávez. Y Chávez empieza a repartir esos cargos con muchísimo criterio político. Al que pensaba que era ladrón, lo compraba dándole la oportunidad de que se robara unos buenos reales. Para que te hagas una idea de lo que se robaban, andan buscando al primero de esos que se robó $2.000 millones. El hombre de más confianza de Chávez, a quien Chávez dijo que le entregaba la custodia de sus hijos cuando él muriera, acaba de confesar que solamente en coimas, en sobornos, recibió más de $1.000 millones. El momento más peligroso de un animal herido es cuando está a punto de morir. Sí. Se pueden entrar ustedes en una fase muy seria en materia de derechos humanos y de violencia. Bueno, ya estamos en una fase serísima. Para que te hagas una idea, en Venezuela en los últimos 20 años han ocurrido más de 300.000 homicidios. Condenados hay menos de 10.000. O sea, por las calles de Venezuela deambulan alrededor de 300.000 asesinos, a los cuales el gobierno ha venido captando y armando. Por eso es que ahora se habla no solamente del poder del ejército, sino del poder de lo que llaman los colectivos. ¿Tiene Maduro condiciones para atentar contra la libertad e incluso contra la vida de López, de Capriles, del propio Guaidó? ¿O el costo ya es Yo creo intolerable? que sí, yo creo que ya sería
digamos, sí, sería la última manifestación de abuso permisible. Fíjate que ellos no se han atrevido a tocar ni a Guaidó. ¿Por qué? Porque piensan que, yo creo que temen, ellos como tienen asesoría cubana, saben cómo piensa el mundo. Ellos no saben porque la diplomacia venezolana desapareció. Pero los cubanos sí tienen mucha presencia en el mundo y son conscientes. O sea, sí están leyendo al mundo. Claro que lo está leyendo, claro que lo está leyendo. Por eso tú los ves ahora implorando. Tienes a Rusia y a China mandándole señales de respaldo. Sí. Bueno, no. Las señales que han mandado los rusos clarísimas es que quieren cobrar lo que les deben. Punto. Punto. ¿Los chinos? Los chinos no solamente quieren cobrar lo que les deben, sino quieren mantener todas las ventajas comerciales que han obtenido. ¿Y eso lo puede pactar Guaidó? Eso lo puede pactar Guaidó, sí. ¿De Estados Unidos qué esperarías como comportamiento? Además, con un Estados Unidos que no es... Fíjate, Estados Unidos ha sido impredecible. No es fácil de leer. Muy difícil de leer. Tenía olvidada a América Latina desde los años 70. O sea, nosotros en los últimos 40 años prácticamente no habíamos oído nada. Pero puede ser tema de las elecciones de Estados Unidos del año que viene. Claro, yo creo que es clave. ¿Qué esperarías de esa sociedad? Que se meta, que no se meta, que invada, que no invada. Que... Todo el mundo le está pidiendo a Estados Unidos cosas muy raras. No. Bueno, porque somos muy contradictorios. Por un lado, pedimos que intervengan las potencias en defensa de los derechos humanos. Y cuando lo hacen, entonces los criticamos. ¿Y tú qué posición tendrías al respecto? Fíjate, a mí no me gusta la idea de una intervención. El estilo Panamá, Noriega, no es una buena idea. No lo es. Fíjate, todo el mundo está clamando por eso. Es curioso. ¿Todo el mundo en Venezuela o todo el mundo en Venezuela está clamando por una intervención porque ya sienten sin fuerza y yo comprendo que la gente se siente... ¿Qué porcentaje de la población estaría clamando por una intervención? Más del 80%. Pero ¿qué pasa? Yo creo que una vez que un país tiene que recurrir a fuerzas extranjeras para estabilizarse o para restablecer una democracia, no es país. O sea, un país que no es capaz, como está pasando en Venezuela, de manejar su seguridad. Por eso la poca que hay está en manos de cubanos. No es capaz de manejar su moneda. El Banco Central prácticamente desapareció. Venezuela no tiene moneda. Este año le hemos quitado ya 8 ceros a la moneda y hay que quitarle 2 más muy pronto. No es capaz de manejar sus fuerzas armadas, porque lo que tiene es 2.000 generales tarifados, pero que no son una fuerza armada. Entonces, ¿qué queda? Hay que buscarle una salida. Lo del 30 de abril evidencia que le estaban buscando una salida. Le tenían el avión a Maduro listo, ya sabían a dónde lo iban a llevar. Dicen que la esposa de Maduro está ahorita en República Dominicana, que les ha abierto las puertas. Él no sabes cuánto te agradezco. No, y yo a ti la oportunidad. Pero sí creo, un minutico. Cierra con eso. Yo creo que México puede ayudar, porque México es un país de muchísimo prestigio en Venezuela. Ahora, ayudar no es reconocer a Maduro, no es hablar de un diálogo que ya se sabe que no funciona, es exigir. O sea, el papel de un país como México... ¿Exigir qué? Democracia, respeto a los derechos humanos, salida para los que quieran abandonar el gobierno. En fin, es participar activamente, pero reconociendo la situación. Tomo nota y espero que se tome nota. Ojalá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Richard. Aquí no hay lugar común. Nos vemos próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40.